¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Esta mañana ya os había dicho que me iba a cortar el pelo, ¿veis? Me lo podría haber cortado un poquito más, pero bueno. Lo importante es que pasaré menos calor con este pelo así, que no. La barba lo que tendría que darle. Bueno, sí va, no vale, no vale. Y que iba a grabar un vídeo después, que básicamente es este. Porque me gustaría aclarar un par de temas. Yo siempre lo que digo, me baso en lo que yo veo, en lo que me puedo informar, en los datos, analizando, mirando, informándome. Que me puedo equivocar, obviamente, como todo el mundo, pero nunca lo hago con esa intención, siempre lo hago de forma, intento, objetiva. Los que me conocéis y lleváis tiempo siguiéndome, sabéis que le he dado caña a Podemos, le he dado caña a PSOE, le he dado caña incluso a Esquerra, le he dado caña, obviamente, a PPs y boxeros, eso ya no hace falta ni decirlo. Y últimamente parece que me he centrado un poquito más en Podemos. No es que me haya centrado más en Podemos, es que las noticias a diario, básicamente el 90% vienen de ahí. Aparte de las informaciones que vienen del gobierno, del PSOE, de la coalición, de programas como Malas Lenguas, que también habéis visto que llevo días dando caña, porque obviamente ha sido una decepción para mí muy grande, yo lo reconozco. Yo tenía toda la confianza del mundo en Jesús Cintora, pensaba que iba a ser lo que era en YouTube. Yo antes de que empezara le pedí, digo, Jesús, lo único que te pido en tu programa, y te deseo toda la suerte del mundo, es que seas el mismo, que seas tú. Ya han habido muchas cosas que no me han gustado, muchas, varias, lo sabéis, lo he comentado más de una vez, y yo no me escondo. Yo doy caña a quien creo que se la tengo que dar, pero yo no insulto, ¿vale? Yo critico, digo mi opinión, que después cada uno que de la suya la analice, esté de acuerdo, no esté de acuerdo y tal. No odio ningún partido político, mucho menos a Podemos, ¿vale? La gente de Blue Sky, y sois más de 1.400, 2.400 mis seguidores, solo hay una persona de todos ellos que sabe que yo milito en un partido político. Y saben cuál. Yo lo voy a dejar ahí. Es una persona de mi total confianza, con la que tengo una amistad maravillosa, la que aprecio muchísimo. Pero bueno, ¿qué quiero deciros con eso? Que quería que al menos alguien, al menos una persona, supiera que estoy afiliado a un partido que también he criticado, y que obviamente no me guía por esa militancia ni por eso, porque no me van los fanatismos. Dejando esa parte de lado, si me quieren incluir a partir de hoy en la lista de odiadores de Podemos o odiadores de las manzanas a 0,15 céntimos el kilo, me da igual, es que me da igual. Yo tengo muy claro lo que soy, lo que hago, lo que digo, y el resto son opiniones. Repito, cada uno puede dar la suya, cada uno se puede equivocar. Es como los culos, cada uno tiene el suyo. Algunos más respetables que otros, algunos ni siquiera son respetables, porque si hablamos de Vox o de PP, ahí el respeto no cabe, obviamente. Y dicho esto, el otro tema que no se me olvidara, quería dejar un poquito claro, mi opinión, repito, es ese famoso 5% de Schrödinger, que le voy a llamar, que el presidente del gobierno firmó el otro día en la cumbre de la OTAN, ¿vale? Yo, ¿cómo lo veo? Y quiero hacerlo de manera cronológica, para que yo, al menos yo, me aclare y por qué he llegado a la conclusión. El pasado 19 de junio, el presidente del gobierno le mandó una carta al director general de la OTAN, el señor Mark Lameculos Rutte, diciéndole que España no quería firmar ese 5%, que España con el 2,1, no el 2, 2,1, que ese 1 es muy importante porque son muchos millones, 2,1, era capaz de llegar a los objetivos que se marcaban en la OTAN. ¿Vale? Eso fue el 19 de junio. El siguiente día, el 22, el director general de la OTAN le contestó, el mismo Mark Lameculos Rutte. Le contestó de la siguiente manera, os lo voy a leer porque es la traducción literal del documento de la carta de contestación del secretario general de la OTAN al presidente del gobierno. Mark Rutte, 22 de junio de 2025, en esto se parece mucho a lo de Lameculos con Trump. Estimado presidente del gobierno, lo que pasa es que con Pedro Sánchez es como que no es tan amigable, no es como tan, pones tú la vaselina, la pongo en la presión, vamos a ver. Gracias por su carta del 19 de junio. Está haciendo referencia a esa carta que os acabo de nombrar, diciendo que España, Pedro Sánchez y el gobierno no están de acuerdo con ese 5%. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sigamos. Entiendo que España está convencida de que puede cumplir los nuevos objetivos de capacidad acordados con una trayectoria inferior al 5%. ¿Vale? ¿Entendemos esta parte? Entiende que España puede llegar a esos objetivos, que son el 3,5% en defensa básica más el 1,5% en gasto de seguridad, relacionado con el PIB, Producto Interior Bruto. Lo que le está diciendo es que entiende que España
puede llegar a esos objetivos tan solo con el 2,1. No el 2, 2,1. Hasta ahí vamos bien, continuamos. A la luz de su carta, confirma que el acuerdo alcanzado en la próxima cumbre de la OTAN otorgó a España la flexibilidad para determinar su propia trayectoria soberana para alcanzar el objetivo de capacidad y los recursos anuales necesarios como porcentaje del PIB. ¿Vale? Así como para presentar sus propios planes anuales. Vamos pillando un poco el tema, ¿no? Además, la trayectoria y el equilibrio del gasto en virtud de este plan se revisarán en 2029. ¿Vale? En 2029 se revisará si España ha llegado a esos objetivos o no, dentro de 4 años. Dentro de 4 años pueden pasar muchas cosas. En principio, esperemos que sea así, habrán elecciones en 2027. Espero, yo y muchos. En el caso de que entre a gobernar un gobierno bipartidista de PP Vox, sabemos lo que va a pasar, porque Fijo lo ha dicho. Va a aumentar el gasto en defensa hasta el 5%. ¿Vale? Ahora estoy en contra, ahora estoy a favor, bueno, lo que viene siendo Fijo. En el caso de que volviera a salir un gobierno de coalición dentro de 4 años, en el 2029 se revisaría si se han alcanzado esos objetivos o no, y a partir de ahí se volvería a analizar. ¿Vale? Atentamente, Mark Rutte, Y ahora vamos a ver el porqué. En esa reunión, en esa cumbre de la OTAN, del pasado martes y miércoles, las decisiones que toman los aliados en el seno de esa OTAN no se votan, no son votos, sino que están sujetas al principio de unanimidad. Es decir, todos, absolutamente todos, los miembros deben de estar de acuerdo y cualquiera puede bloquear una decisión. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, el pasado martes o miércoles, sea España, sea Bélgica, sea cualquiera de los miembros, hubiera dicho, yo no firmo esto, aunque lo hubieran firmado el resto de países, no hubiera servido, no hubiera tirado adelante, porque solo uno que diga que no es suficiente. ¿Que España podía no haber firmado? Sí, obviamente. Pero es que España ya tenía anteriormente una carta que le exime de llegar a ese 5%. Y le basta con el 2,1. ¿Entendemos esa parte? ¿Entendemos por qué sí firmó Pedro Sánchez ese acuerdo? Porque tiene una carta anterior que le exime de ese 5%. El cabreo de Trump no es tanto con el presidente del gobierno, sino con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por haber concedido esa excepción al gobierno español. Ese cabreo que visteis en Trump no es tanto con Pedro Sánchez, sino con el otro, el lamiculos, que ya visteis la cartita que le mandó, que era poco menos de por detrás, bueno, ya entendéis un poco por dónde quiero ir, ¿no? Después han habido diferentes opiniones. Por ejemplo, el presidente de Bélgica diciendo que si el presidente del gobierno de España es capaz de conseguir esos objetivos con el 2,1, es un genio. Ayer le echaban en cara a la presidenta italiana Meloni, la primera ministra italiana de la República Meloni, que por qué no hacía como Pedro Sánchez, por qué no se plantaba, por qué no se plantó con el 2,1. O sea, en definitiva lo que viene siendo es que sí, se firmó ese acuerdo, pero con la diferencia, con la sutil diferencia, gran diferencia, de que tú dispones de un comodín en la mano, que es esa carta que te exime del 5%, que se revisará en 2029. Y en 2029 veremos qué pasa. A lo mejor hay que llegar al 5, a lo mejor no, a lo mejor hay que llegar al 3, a lo mejor hay que llegar al 2,8, no sabemos, faltan 4 años. Pero a día de hoy, digan lo que digan los demás, sea quien sea, el acuerdo de gasto armamentístico de España con la OTAN es el 2,1. Y es así de simple. Firmar, sí, pero con nuestras condiciones. Que tengáis buena tarde.